Thomas Hearns fue campeón mundial en 5 divisiones, uno de los pegadores más temidos que pisaron un ring y un boxeador capaz de terminar una pelea con un solo golpe limpio, pero incluso alguien así tuvo rivales que lo llevaron al límite, hombres que no solo resistieron su poder, sino que lo obligaron a replantearse quién era dentro del ring. Y hoy vamos a recorrer el top 5 de los boxeadores más duros que enfrentó, de menos a más, hasta llegar al nombre que más lo marcó. Quédate hasta el final porque cada puesto revela una amenaza distinta, fuerza, mente, presión y miedo real, y solo entendiendo este camino completo se puede comprender por qué Hearns, con todo su talento y sus títulos, nunca olvidó a estos hombres. Arrancamos el top 5 con un rival que muchos subestiman cuando se habla de Thomas Hearns, pero que dentro del ring representó un problema serio, un boxeador incómodo, resistente y con una capacidad brutal para romper el ritmo, Iran Berkley. Iran Berkley no tenía la elegancia de otros campeones ni la fama de las grandes leyendas, pero tenía algo que Hearns odiaba enfrentar: desorden, presión constante y cero respeto por la pegada del rival. Berkley no boxeaba para lucirse, boxeaba para sobrevivir y para arrastrarte a una pelea sucia, física y agotadora. Cuando Hearns se cruzó con Berkley, se encontró con un hombre que no esperaba, alguien que absorbía castigo, que seguía caminando y que no se descomponía cuando lo golpeaban fuerte, y eso ya era una señal de alerta, porque Hearns necesitaba control, distancia y ritmo, y Berkley no le dio nada de eso. En lugar de retroceder, Berkley atacaba, se metía a la corta distancia y obligaba a Hearns a intercambiar más de lo que le convenía, rompiendo su comodidad y llevándolo a un terreno donde la pelea dejaba de ser técnica y se volvía caótica, y ahí es donde el riesgo crece incluso para un campeón. Berkley no ganó por ser más talentoso, ganó porque no se rindió, porque no respetó el nombre que tenía enfrente y porque entendió que la única forma de vencer a Hearns era no dejarlo pensar, no dejarlo respirar y no dejarlo imponer su juego. Este enfrentamiento dejó una marca clara. Incluso un boxeador con el poder y la experiencia de Thomas Hearns puede verse superado cuando el rival no juega a lo que tú esperas, y ese fue el primer aviso de que no todos los peligros venían de los nombres más grandes. Si te está gustando este comienzo de video, suscríbete, deja tu like y comenta qué boxeador crees que debería estar más arriba en esta lista, porque esto es solo el comienzo del video, y en el siguiente puesto vamos a subir el nivel con un rival que no solo traía presión, sino una amenaza mucho más profunda, y el top 1 ni os lo imagináis. Ahora vamos al top 4. Y este rival fue peligroso por algo muy concreto. Sugar Ray Leonard sabía cómo cambiar una pelea cuando parecía perdida. Sugar Ray Leonard no entraba al ring con prisa, no buscaba imponer respeto desde el primer segundo ni necesitaba demostrar fuerza. Su forma de pelear empezaba con observar, con dejar que el combate avanzara y con permitir que el rival mostrara todas sus cartas. Eso fue exactamente lo que hizo contra Thomas Hearns. Durante los primeros asaltos, Hearns se sentía cómodo, usaba su alcance, lanzaba golpes claros y marcaba el ritmo. Todo parecía responder al plan que había trabajado durante semanas, y desde fuera daba la sensación de que Leonard no encontraba la manera de frenar ese control. Pero Leonard no estaba desconectado, estaba analizando. Cada vez que Hearns atacaba, Leonard estudiaba cómo salía, cuánto tardaba en volver a la guardia y cómo se movía después de golpear. No reaccionaba por instinto, reaccionaba con información, y esa diferencia fue clave. Cuando Leonard entendió el ritmo de Hearns, decidió cambiar la pelea. No fue un cambio brusco ni desordenado, fue una decisión clara: empezar a avanzar, lanzar más golpes y obligar a Hearns a responder constantemente. Ya no había tiempo para pensar ni para elegir el momento perfecto, ahora todo era reacción. Ese punto fue decisivo, porque Hearns dejó de marcar el ritmo y pasó a adaptarse al de su rival, y cuando un boxeador entra en ese terreno, el desgaste empieza a notarse rápido. Leonard no buscaba el nocaut inmediato, buscaba cansar, incomodar y forzar errores. Cada ataque tenía como objetivo empujar a Hearns fuera de la distancia que le convenía, alejándolo de su zona de control. Poco a poco, Hearns empezó a sentirse incómodo, no por el daño recibido, sino porque ya no podía hacer lo que quería. Cada acción era una respuesta y no una iniciativa. Eso afecta más de lo que parece. Cuando un boxeador deja de decidir, la confianza empieza a bajar, los movimientos se vuelven menos fluidos y los errores aparecen, y Leonard sabía exactamente cómo provocar esa situación. Leonard tenía la capacidad de cambiar su forma de pelear sin perder precisión, podía boxear a distancia, podía presionar y podía acelerar el ritmo cuando hacía falta, y eso hacía que Hearns nunca tuviera una respuesta definitiva. Para Hearns, esta pelea fue especialmente dura porque sentía que había hecho muchas cosas bien, había entrenado, había ejecutado durante buena parte del combate y aún así el control se le escapaba poco a poco. No era una derrota clara por potencia ni por resistencia, era una derrota por lectura. Leonard entendió la pelea mejor, supo cuándo cambiar y lo hizo en el momento exacto, y esa clase de rival deja una marca profunda, porque no te gana por ser más fuerte, te gana por pensar mejor. Ese tipo de experiencia acompaña durante años, porque te hace dudar incluso cuando crees tener todo bajo control, y eso es algo que ningún campeón olvida fácilmente. Por eso Sugar Ray Leonard ocupa este puesto en el top 4, porque fue el rival que demostró que el boxeo no siempre lo gana el que pega más fuerte, sino el que sabe cuándo y cómo cambiar una pelea. Y lo que viene ahora es todavía más peligroso, porque el siguiente nombre no necesitaba analizar ni esperar, atacaba desde el primer segundo y convertía cada momento en una situación límite, y ahí el margen de error desaparecía por completo. Top 3. Roberto Durán. Para Thomas Hearns,
Roberto Durán representaba un peligro muy distinto a cualquier otro rival que había enfrentado hasta ese momento. No era una cuestión de técnica ni de estrategia a largo plazo. Era una amenaza inmediata. Un boxeador que no te daba tiempo a acomodarte ni a encontrar el ritmo. Durán no necesitaba dominar desde fuera ni ganar la pelea con paciencia. Su estilo estaba basado en reducir el espacio, en meterse en tu zona y en obligarte a pelear incómodo desde el primer segundo. Hearns lo sabía. Sabía que, si Durán lograba acortar la distancia, la pelea podía volverse peligrosa muy rápido. La diferencia física era evidente. Hearns era más alto, más largo y más rápido. Durán era más bajo, más compacto y mucho más agresivo en corto. Ese contraste hacía que el combate tuviera un riesgo claro. No se trataba de quién era mejor boxeador. Se trataba de quien lograba imponer su terreno. Desde la preparación, Hearns entendió que no podía permitir que la pelea avanzara con normalidad. Cuanto más tiempo pasara, más opciones tendría Durán de entrar, de presionar y de convertir el combate en una lucha constante. Eso no le convenía. No podía darle ese margen. Por eso la decisión fue clara desde el inicio. Hearns salió a marcar territorio con velocidad y potencia. No buscaba intercambiar, no buscaba desgaste, buscaba frenar a Durán antes de que pudiera establecer su presión. Cada golpe tenía un propósito. Mantener la distancia. Cortar el avance. Evitar que Durán se sintiera cómodo. Durán, fiel a su forma de pelear, no retrocedía fácilmente. Caminaba hacia adelante, absorbía golpes y seguía buscando el cuerpo a cuerpo. No era un rival que se desordenara bajo presión. Al contrario, cuanto más intensa era la pelea, más peligroso se volvía. Eso obligó a Hearns a mantener un nivel de concentración máximo. No había espacio para errores ni para pausas. Cualquier duda podía convertirse en una oportunidad para Durán. Y una vez dentro, salir no era sencillo. La intensidad de Hearns no fue una muestra de arrogancia. Fue una respuesta directa al riesgo que tenía delante. Entendió que la única forma segura de controlar la situación era no permitir que Durán creciera dentro de la pelea. Ese planteamiento exigía precisión. No bastaba con lanzar golpes fuertes. Había que lanzar golpes limpios, en el momento justo y con la intención correcta. Cada segundo contaba. Cada intercambio debía servir para mantener la pelea donde Hearns quería. La forma en la que resolvió el combate refleja esa urgencia. No fue una pelea construida con calma. Fue una ejecución directa, basada en la necesidad de no dejar que el peligro avanzara. Durán obligó a Hearns a salir de su zona habitual. No hubo espacio para ajustes largos ni para lectura progresiva. Todo se decidió en la gestión del riesgo inmediato. En entender que había que actuar antes de que la pelea cambiara de rumbo. Ese enfrentamiento dejó una marca clara. Hay rivales que no te ponen en aprietos por su talento técnico, sino por la forma en la que te fuerzan a pelear. Te sacan de tu comodidad. Te obligan a tomar decisiones rápidas. Te empujan a un terreno donde el margen de error desaparece. Roberto Durán era exactamente ese tipo de rival. Uno que no se intimida. Uno que no negocia el ritmo. Uno que te exige atención total desde el primer instante. Por eso ocupa el top 3. No por lo que logró hacer en el ring, sino por lo que obligó a Thomas Hearns a hacer para evitar que la pelea se le escapara. Ahora entramos en el top 2. Aquí ya no hablamos de incomodidad, ni de adaptación, ni de presión puntual. Aquí hablamos de un rival que cambiaba por completo la naturaleza de la pelea. Marvin Hagler. Para Thomas Hearns, Marvin Hagler no era un boxeador al que se pudiera manejar con ritmo o con distancia. Era un hombre diseñado para resistir, avanzar y desgastar sin detenerse. No había gestos, no había pausas, no había momentos de lectura. Desde el primer segundo, la pelea se convertía en algo físico y directo. Hagler no necesitaba imponerse con velocidad ni sorprender con técnica refinada. Su fortaleza estaba en la constancia. Caminaba hacia adelante sin alterar su expresión, sin mostrar cansancio y sin cambiar su plan. Golpe tras golpe, paso tras paso, siempre igual. Para Hearns, eso era un problema serio. Hearns estaba acostumbrado a imponer condiciones. A marcar cuándo atacar y cuándo salir. Con Hagler, esa opción no existía. Cada segundo era presión. Cada intercambio tenía consecuencias. No había espacio para relajarse ni para recuperar aire. Desde la preparación, Hearns sabía que esta pelea iba a ser distinta. No se trataba de ejecutar un plan complejo. Se trataba de sobrevivir a un ritmo que no bajaba nunca. Hagler no se detenía. No retrocedía. No se frustraba. Seguía avanzando como si cada golpe recibido no tuviera efecto. Cuando empezó el combate, Hearns lanzó golpes con toda su potencia. Golpes que habían terminado peleas importantes. Golpes que habían definido su carrera. Hagler los recibió y siguió avanzando. Sin gestos. Sin dudas. Sin cambiar su forma de caminar. Ese fue el punto crítico. Para un boxeador que construyó su identidad sobre la eficacia de su pegada, encontrarse con alguien que no reaccionaba era una situación límite. No porque el daño no existiera, sino porque no provocaba el resultado esperado.
Hagler no se detenía. No se desordenaba. No cedía terreno. Cada asalto se volvía más exigente. Hearns tenía que lanzar más. Moverse más. Pensar menos. Mientras tanto, Hagler mantenía el mismo ritmo. Golpeaba, avanzaba y cerraba espacios. No había alivio. No había tregua. La pelea se transformó rápidamente en una prueba de resistencia. No solo física, sino mental. Aguantar la presión constante. Tomar decisiones bajo cansancio. Seguir ejecutando cuando el cuerpo empieza a responder más lento. Hagler era experto en eso. No necesitaba acelerar para ganar ventaja. Le bastaba con mantenerse firme. Con seguir caminando. Con obligar al rival a gastar energía intentando algo que no funcionaba. Cada intento de Hearns por cambiar la dinámica encontraba la misma respuesta. Presión. Avance. Golpes constantes. Ese tipo de rival te obliga a aceptar una realidad incómoda. No puedes imponer tu estilo. No puedes esperar errores. Solo puedes resistir y seguir peleando. Para Hearns, enfrentarse a Hagler fue aceptar que no todos los combates se ganan imponiendo superioridad. Algunos se ganan sobreviviendo a una fuerza constante que no se rompe ni se agota. Hagler representaba eso. Un boxeador que no se quiebra, que no negocia el ritmo y que te obliga a pelear en sus términos desde el primer minuto. Por eso ocupa el top 2. No por una acción concreta, ni por un momento puntual, sino porque convirtió la pelea en una batalla continua donde cada segundo exigía el máximo, sin concesiones y sin descanso. Top 1. Wilfred Benítez. Para Thomas Hearns, Wilfred Benítez fue el rival más difícil de descifrar, no por fuerza, no por presión constante y no por desgaste físico, sino porque era capaz de hacer que nada funcionara como debía. Benítez no entraba a una pelea para imponerse con volumen ni con agresividad. Su peligro estaba en algo mucho más desconcertante. Hacía que el rival fallara. Hacía que los golpes pasaran cerca, pero no limpiamente. Hacía que cada ataque pareciera incompleto. Hearns estaba acostumbrado a que sus golpes marcaran diferencias claras. Con Benítez eso no ocurría. Lanzaba combinaciones bien ejecutadas y no obtenía el resultado esperado. No había daño visible. No había reacción exagerada. No había señales claras de control. Benítez se movía lo justo. No corría. No retrocedía en exceso. Simplemente estaba donde tenía que estar. Un paso fuera de línea. Un giro mínimo. Un bloqueo preciso. Y de nuevo, el golpe no entraba limpio. Ese tipo de rival desgasta de otra manera. Hearns no se enfrentaba a alguien que lo empujara ni a alguien que lo presionara. Se enfrentaba a alguien que lo obligaba a repetir ataques sin recompensa clara. Cada intento fallido sumaba frustración. Cada golpe que no conectaba restaba confianza. Benítez tenía una defensa que no llamaba la atención del público, pero que desesperaba a los boxeadores. No hacía movimientos exagerados. No buscaba lucirse. Simplemente neutralizaba. Para Hearns, eso era un problema serio, porque su estilo dependía de la eficacia. No necesitaba lanzar mucho. Necesitaba que lo poco que lanzaba fuera decisivo. Con Benítez, esa lógica se rompía. La pelea avanzaba y Hearns tenía que trabajar más de lo habitual. Ajustar ángulos. Cambiar alturas. Buscar combinaciones nuevas. Nada fluía con naturalidad. Todo exigía un esfuerzo extra. Benítez no regalaba errores. No se aceleraba. No perdía la compostura. Mantenía el mismo nivel de concentración durante todo el combate. Y eso obligaba a Hearns a mantenerse alerta en cada segundo. El desgaste no se notaba en el cuerpo. Se notaba en la cabeza. Cuando un boxeador empieza a pensar demasiado, pierde frescura. Cuando empieza a forzar golpes, pierde precisión. Benítez llevaba a sus rivales exactamente a ese punto. Hearns entendió que no estaba frente a un rival al que se pudiera romper con intensidad ni con insistencia. Estaba frente a alguien que sobrevivía anulando, bloqueando y haciendo que la pelea avanzara sin darte ventajas claras. Eso exigía paciencia. Y paciencia no era lo que mejor definía a Hearns. Benítez representó el desafío más completo porque combinaba calma, defensa y lectura constante. No necesitaba dominar para controlar. No necesitaba ganar intercambios para marcar el rumbo. Simplemente impedía que el otro hiciera su pelea. Por eso ocupa el top 1. Porque fue el rival que más obligó a Thomas Hearns a pensar, a adaptarse y a aceptar que, incluso con todas sus herramientas, había noches en las que ganar costaba mucho más de lo esperado. Si te gustan este tipo de boxeadores y estos videos que ya casi nadie sube, suscríbete al canal y deja tu like al video. Aquí seguimos hablando de leyendas que marcaron una época y que merecen ser recordadas como se debe. Nos vemos en el próximo video.